En el impuesto sobre el valor añadido, hasta ahora nos hemos estado moviendo en el régimen general, es decir, ahí donde concurren la gran mayoría de empresas. Ahora bien, es importante mencionar que dentro de la normativa de IVA existen unos regímenes especiales, con sus características también especiales. En concreto, hay 9. Lo que vamos a hacer en esta sesión es enumerar simplemente estos 9 y dar 2 pinceladas de cada uno de ellos para ver qué existen, en qué consisten y si en algún momento determinado tuviéramos que hacer uso de ellos, poder investigar dónde encontrar toda la normativa referente a estos regímenes especiales. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el primero y hablaremos del régimen simplificado, es decir, se aplica, nos dice la normativa, a personas físicas, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí deja de lado y fuera todas las personas jurídicas, sociedades limitadas, anónimas, etcétera, etcétera. Y también nos dice que se pueden acoger a ese régimen entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, siempre que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas, ¿de acuerdo? El régimen es simplificado, comúnmente utilizado módulos. Coloquialmente habréis hablado de decir, yo tributo por módulos. Pues cuando tributa por módulos hace referencia al régimen simplificado. Cada una de estas actividades que tributará en el régimen simplificado o por módulos está incluida en una orden del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas que cada año publica y nos indica cuáles son aquellas que tienen obligación de tributar en régimen simplificado, ¿de acuerdo? Y nos dice, nos va a poner como condicionantes que no rebasen una serie de límites establecidos en la propia normativa para cada una de las actividades. Y a título general podríamos mencionar que algunas de estas limitaciones es que su facturación no supere los 250.000 euros. O bien sus adquisiciones, importaciones, etcétera, etcétera, tampoco supere estas 250.000 euros. ¿De acuerdo? Aquí en esos 250.000 euros de las adquisiciones no se incorpora las adquisiciones de inmovilizado. O bien que no hayan renunciado expresa o tácitamente a la aplicación de este régimen. Es decir, por un lado nos está diciendo la normativa que es un régimen voluntario, de manera que si tú no quieres puedes renunciar a él y pasar al régimen general, ¿de acuerdo? O bien que no hayan renunciado, estén excluidos de la estimación objetiva en IRPF, es decir, van a la par el estar en módulos en IVA y estar en módulos en el IRPF. Si tú renuncias a estar en módulos en IRPF, directamente lo que estás haciendo es renunciar a estar en módulos en el IVA, ¿de acuerdo? O bien que ninguna actividad ejercida por el contribuyente se encuentre en estimación directa en IRPF. De manera que si tú tributas en IRPF por módulos estarás en el régimen simplificado de IVA. Si a nivel de IRPF tienes la obligación o renuncias y quieres pasar a la estimación directa, lo que estábamos haciendo es renunciar al régimen simplificado del IVA y también pasaremos al régimen general. En cuanto al segundo de los regímenes especiales, es el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, y nos dice que se aplica a los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras que no hayan renunciado ni estén excluidos del mismo, con lo cual aquí también nos da la potestad de renunciar a este régimen. ¿Cómo se puede renunciar? Pues de forma expresa en la declaración censal de inicio de actividades durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, es decir, lo que manifiestas tú que no quieres acogerte a este régimen. O bien, esta renuncia se puede hacer tácitamente cuando en la primera declaración liquidación se presente en plazo aplicando el régimen general. Hacienda dirá, mira, me estás aplicando el régimen general, asumo que esta es la opción escogida y a partir de aquí lo haremos siempre en régimen general. A tener en cuenta que cuando yo renuncio, esto produce efectos durante un periodo mínimo de 3 años. Es decir, que no puedo estar un año régimen general, ahora me paso al especial, etcétera, etcétera, sino que cuando efectúo una renuncia, esta debe mantenerse durante un mínimo de 3 años.
La renuncia al régimen de la agricultura, ganadería y pesca determina la renuncia a la estimación objetiva de IRPF y la exclusión del régimen simplificado del IVA, ¿de acuerdo? Con lo cual nos limita también a, si renunciamos al de agricultura, no podremos ir al régimen simplificado que hemos visto anteriormente. ¿Quién queda excluido de este régimen? Ya no hace falta renunciar, sino que ya de entrada estaríamos excluidos. Por un lado, las sociedades mercantiles, cooperativas y agrarias en transformación. Por otro lado, los empresarios o profesionales que hubieran renunciado a la aplicación del régimen de estimación objetiva en el IRPF o en el régimen simplificado de IVA, tal como hemos visto anteriormente. O bien, aquellos empresarios o profesionales cuyo volumen de adquisición o importaciones de bienes y servicios para el conjunto de todas sus actividades empresariales o profesionales hayan superado en el año anterior los 250.000 euros anuales, IVA excluido. Y una vez más, sin tener en cuenta las adquisiciones de inmovilizado, tal como ocurría en el régimen simplificado anterior. El tercer régimen especial es el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, coloquialmente se le denomina REU. Se aplica a las entregas de determinados bienes efectuadas por los revendedores, ¿de acuerdo? Cuando intervengan en nombre propio. Y la normativa nos define qué entendemos por cada uno de estos conceptos. Así, a nivel general, diríamos que por bienes usados se entienden bienes muebles utilizados por un tercero susceptibles de reutilización y adquiridos para su reventa. Con lo cual es importante que tal como los compramos los vendemos, porque nos dice que no tienen la consideración de bienes usados aquellos que son utilizados, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo. ¿De acuerdo? En cuanto a objetos de arte, están los cuadros, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, estatuas, vaciados de esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos deben cumplir unos determinados requisitos que están previstos en el artículo 136 de la Ley de IVA. En cuanto a antigüedades, nos define que son bienes muebles que tengan más de 100 años de antigüedad y no sean objetos de arte o colección, con lo cual no los podemos ubicar en cualquiera de las definiciones anteriores, aunque a nivel de tributación sería exactamente el mismo. Finalmente, como objetos de colección, nos encontraremos una serie de hechos como los artículos de filatelia, colecciones, cosas que tengan interés histórico, arqueológico, etnográfico, etcétera, etcétera, y nos dice que en ningún caso se aplica este régimen especial al oro de inversión, con lo cual el oro de inversión tendrá un régimen especial para él mismo. Seguimos con el régimen especial de agencias de viajes, que aquí este régimen especial, a diferencia de los anteriores, este sí que es obligatorio, ¿de acuerdo? Y se aplica a las agencias de viajes, los organizadores de circuitos turísticos y, en general, cualquier empresario profesional cuando reúna los siguientes requisitos. Y nos dice, por un lado, que actúen en nombre propio respecto a los viajeros. Por otro lado, que utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales, es decir, que subcontraten el viaje, el transporte, etcétera, etcétera. Y nos especifica que este régimen no será de aplicación cuando se utilicen medios de transporte o de hostelería propios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si se dieran las dos circunstancias? Es decir, si se realizan viajes utilizando en parte medios propios y en parte ajenos. Pues este régimen especial solo se aplicará respecto a los servicios prestados con medios ajenos. Finalmente, a partir de 1 de enero del 2015 se puede aplicar por las agencias minoristas que vendan viajes organizados por los mayoristas, que antes no se podía.
El régimen especial del recargo de equivalencia también es un régimen obligatorio, ¿de acuerdo? Que se aplica a comerciantes minoristas, personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas, pero que sean individuales, personas físicas minoristas, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos pequeños negocios que hay una sola persona y prácticamente son negocios que es muy fácil de controlar. Con lo cual, nos dirá que tributarán el recargo de equivalencia salvo si comercializan los siguientes productos. Y en la normativa nos da una serie de listados donde, a pesar de ser comercio minorista, si se dedicara, por ejemplo, a la venta de vehículos accionados a motor, a embarcaciones, aviones, etcétera, etcétera, todas estas actividades no tributarían en recargo de equivalencia, sino que tributarían en el régimen general. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo procede y cómo actúa alguien que esté sujeto al recargo de equivalencia. Por un lado nos dice, mira, si tú estás obligado a estar en recargo de equivalencia, tú no tienes la obligación de hacer declaraciones de IVA trimestrales. Ahora bien, cuando tus proveedores te envíen facturas, tendrás que comunicarles que tú estás en recargo de equivalencia y estos proveedores, cuando te emiten la factura, te habrán de poner un IVA adicional que se llama recargo de equivalencia, que lo cobrarán, pero tú no lo podrás pedir la devolución en Hacienda. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien que está en recargo de equivalencia recibe una factura de un proveedor suyo que el IVA es del tipo general del 21%. Yo le comunicaré a mi proveedor, decir, mira, me vas a facturar, pero ten en cuenta que yo estoy en recargo de equivalencia. Con lo cual, el proveedor me emitirá a mí una factura donde me cobrará un 21% del IVA para el producto que estoy adquiriendo. Y además me añadirá un recargo de equivalencia del 5,20 sobre la base imponible. De manera que yo pagaré IVA el 21% más un 5,20%. De esta manera yo estaré exento de hacer declaraciones de IVA, porque representa que ya estoy pagando el IVA y no lo voy a recuperar nunca de Hacienda. Y actúo como si fuera un consumidor final. Añadir que si la factura que tengo que recibir del proveedor por el tipo de producto, el IVA es el reducido del 10%, el recargo de equivalencia será del 1,4% y si la factura que recibo, el tipo es el superreducido del 4%, el recargo de equivalencia tan solo sería del 0,50%. El régimen especial número 6 es un régimen especial del oro de inversión, que hemos dicho anteriormente que tenía su propio régimen especial, y este también es obligatorio. A tener en cuenta, es obligatorio sin perjuicio de la posibilidad de renunciar por cada operación, aplicable a las operaciones con oro de inversión, donde las mismas, nos dice ya la propia normativa, están generalmente exentas de IVA. ¿De acuerdo? Se considera oro de inversión y nos define a efectos de IVA cuál sería el régimen especial, con lo cual son lingotes o láminas de oro de ley igual o superior a 995 milésimas, ¿de acuerdo? Y cuyo peso se ajuste a lo dispuesto en el apartado 9 del anexo de la ley de IVA. A su vez, si lo que estamos tratando es con monedas de oro, tienen que reunir una serie de requisitos. Por un lado, que sean de ley igual o superior a 900 milésimas, que hayan sido acuñadas con posterioridad al año 1800, que sean o hayan sido moneda de curso legal en su país de origen y que sean comercializadas habitualmente por un precio no superior en un 80% al valor de mercado del oro contenido en ellas. ¿De acuerdo? Vamos a entender que estos requisitos se cumplen y por tanto se consideran oro de inversión las monedas de oro incluidas en la relación que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea antes del 1 de diciembre de cada año, válida para el año siguiente y para los sucesivos en tanto no se modifiquen las publicadas. El régimen especial número 7 es el régimen especial de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y los prestados por vía electrónica. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente.
Con la entrada en vigor de la Directiva 2008/8 de la Comunidad Económica del Consejo, desde el 1 de enero del 2015 se produjo un cambio para las empresas, autónomos o profesionales que venden o prestaban servicios electrónicos a clientes particulares, que no son ni empresarios ni profesionales y que residen en otros países miembros de la Unión Europea, el cual consiste en que a partir del 2015 las ventas de estos servicios a clientes particulares, siempre comunitarios, se consideran prestados en el lugar de residencia del consumidor y por lo tanto tienen las siguientes implicaciones. Por un lado, las ventas de estos servicios deben incluir el IVA del país del consumidor, en lugar del IVA español, 21% para la mayoría de los servicios como hasta ahora. Y por otro lado, la empresa vendedora debe de declarar e ingresar en cada país miembro de la Unión Europea el IVA cobrado a los consumidores particulares que residen en él. Entonces, para evitar esto, que es lo que se estaba produciendo hasta este momento, es posible acogerse a este régimen especial de forma voluntaria y así se puede elegir España como Estado miembro de identificación. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué produce? Produce que puedo declarar el IVA cobrado a estos clientes a través de un único portal web habilitado por la agencia tributaria, llamado Mini Ventanilla Única, o MOS en inglés, por la abreviación de Mini One Stop Shop. ¿De acuerdo? Con lo cual es un cambio significativo que lo que pretende es simplificar toda la operativa de IVA a nivel intracomunitario para las actividades de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión, prestado siempre por vía electrónica. El régimen especial del grupo de entidades, aquí es cuando hablamos de grupo de entidades, son empresas que están vinculadas entre sí, ¿de acuerdo? Y diríamos que se considera grupo de entidades el formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, siempre que las sedes de cada actividad económica o establecimientos permanentes de todas y cada una de ellas radiquen siempre en el territorio de aplicación del impuesto. Con lo cual, si estamos en el IVA, el territorio de aplicación del impuesto será la península y las Islas Baleares. A partir del 1 de enero del 2015, se requiere que se hayan firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de organización. Y la ley nos define qué entiende por vinculación financiera, económica, organizativa. Vamos a verlas. Entenderemos que hablamos de vinculación financiera cuando la entidad dominante, a través de una participación de más del 50% en el capital o en los derechos de voto de las entidades del grupo, tiene el control efectivo sobre las mismas. Esto será una vinculación financiera. Hablaremos de vinculación económica cuando las entidades del grupo realizan una misma actividad económica o, realizando actividades distintas, resultan todas ellas complementarias o contribuyen a la realización de las mismas. ¿De acuerdo? Aquí hablaremos de vinculación económica. Y finalmente hablaremos de vinculación organizativa si existe una dirección común de las entidades del grupo. Ahora bien, se presume, salvo prueba en contrario, que una entidad dominante que cumple el requisito de vinculación financiera, es decir, lo de la participación de más del 50% en el capital o en los derechos de voto de las entidades del grupo, también satisface los requisitos de vinculación económica y organizativa. Finalmente, el último de los regímenes especiales es el régimen especial del criterio de caja. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden aplicar el régimen especial del criterio de caja? Nos dice la normativa que son los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2 millones de euros. Se excluyen aquellos sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior superen la cuantía de 100.000 euros. ¿De acuerdo? A tener en cuenta.
Vamos a ver en qué consiste esto del régimen especial del criterio de caja. Y nos dice que este régimen retrasa el devengo y con ello la declaración del ingreso del IVA. Es decir, si hasta ahora nosotros a la hora de hacer una declaración de IVA actuábamos en el devengo de la entrega de bienes y prestación de servicios y decían que el devengo se producía cuando entregábamos el bien o cuando se prestaba el servicio, ahora lo que hace este régimen especial es dejar de lado el devengo en la entrega o la prestación del servicio y sitúa el devengo del impuesto en el criterio de caja. Es decir, se va a producir el devengo en el momento del cobro y del pago del IVA, repercutido o soportado en su caso. ¿De acuerdo? De manera que es una diferencia significativa. ¿De acuerdo? A tener en cuenta que este régimen especial del criterio de caja se produce en el momento del cobro y de forma paralela el derecho de deducción nacerá en el pago. Y esto será la gran diferencia que se produce entre el criterio de caja y el criterio del devengo que estábamos aplicando hasta ahora en el régimen general. ¿De acuerdo? Esto que a priori, y en la vida real vamos a intentar ver qué ocurre en la vida real, esto que a priori tiene todo su sentido, decir, hombre, pues yo no ingresaré el IVA hasta que no lo cobre o no lo pagaré hasta que no lo pague yo, entonces obliga que a las empresas deben llevar una doble contabilidad para llevar el criterio del devengo a efectos de la contabilidad tradicional para calcular los resultados del ejercicio, etcétera, etcétera, y una contabilidad en paralelo de cobros y pagos para hacer las declaraciones trimestrales. Esto en la práctica, muchísimas empresas lo intentaron iniciar, llevarlo a cabo, pero la complejidad organizativa es tal que prácticamente muchas de ellas renunciaron porque no les salía a cuenta el excesivo control que debían llevar a la hora de llevar esa doble contabilidad. ¿De acuerdo? Pero que sepamos que existe un régimen especial de criterio de caja voluntario para que se pueda acoger quien quiera, siempre y cuando no suponemos los límites establecidos anteriormente. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, el tema 2 de IVA y a nivel general, enunciar algunas de las obligaciones formales de IVA, tanto para el régimen general como para los regímenes especiales, y mencionar que habrán unas obligaciones formales en cuanto a declaraciones relativas al comienzo, modificación o cese en el ejercicio de las actividades económicas del sujeto pasivo. De manera que cuando iniciemos una actividad tendremos que cumplimentar unos modelos que podrían ser el 036, 037 o 039, depende de los casos, para indicar que vamos a iniciar una actividad, que se va a producir una modificación o bien vamos a cesar esa actividad. Esto en cuanto a obligaciones formales de IVA. En cuanto a facturación, habrá dos posibilidades. Una será la factura completa, la normal, a la que estamos habituados, donde habrá una base imponible, un IVA repercutido y un total a pagar, o bien una factura simplificada donde no será necesario incluir el domicilio del expedidor, ni datos de destinatario, ni desglosar el IVA, etcétera, porque con un simple etiquete